El silencio a menudo puede verse eclipsado por el ruido de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Nos encontramos constantemente hablando, enviando mensajes de texto o publicando en redes sociales, llenando nuestras vidas con una charla interminable. Sin embargo, la sabiduría del budismo nos recuerda que hay momentos en los que el silencio no solo es valioso, sino también profundamente transformador. Nos enseña a reconocer el poder del silencio y a utilizarlo sabiamente, especialmente en 5 situaciones cruciales. Este viaje a través de las enseñanzas espirituales del budismo nos guiará para comprender la importancia de mantenernos siempre en silencio en 5 situaciones. Estas enseñanzas ofrecen valiosas perspectivas que pueden inspirarnos a llevar una vida más consciente, armoniosa y con un propósito claro. Exploremos estas antiguas perlas de sabiduría, abrazando la serenidad del silencio y encontrando soluciones a nuestros problemas cotidianos. 1. El poder del silencio. El silencio no es simplemente la ausencia de ruido, es un estado profundo de ser. En palabras del gran maestro zen vietnamita Thich Nhat Hanh, el silencio es esencial. Necesitamos el silencio tanto como necesitamos el aire, tanto como las plantas necesitan la luz. Si nuestras mentes están abarrotadas de palabras y pensamientos, no tenemos espacio. El budismo reconoce este espacio y promueve su cultivo en diversos ámbitos de la vida. El silencio es una puerta hacia la paz interior, la atención plena y la autoconciencia. Nos brinda la oportunidad de escuchar no solo al mundo exterior, sino, sobre todo, a los susurros de nuestro corazón y nuestra mente. Es una herramienta poderosa que puede transformar la forma en que interactuamos con el mundo y enfrentamos los desafíos de la vida. Al embarcarnos en este recorrido por las 5 situaciones en las que se recomienda el silencio en el budismo, tengamos presente que el silencio no implica pasividad ni indiferencia. Se trata de estar presentes, atentos y actuar con intención. Profundicemos en estas situaciones, comprendamos su relevancia y abracemos el silencio como fuente de empoderamiento. 2. Silencio ante la ira. Siempre permanece en silencio cuando estés enojado. Estas palabras encierran una profunda sabiduría, pues la ira es una emoción poderosa y con frecuencia destructiva. Cuando estamos enojados, nuestras palabras y acciones se ven impulsadas por esa emoción intensa y pueden tener consecuencias no deseadas. El budismo enseña que la ira surge del apego, la aversión y la ignorancia. Al apegarnos a nuestros deseos o aversiones y al no reconocer la impermanencia y la interconexión de todas las cosas, la ira puede apoderarse de nosotros. En esos momentos, el silencio es un antídoto potente. El silencio nos brinda el espacio para pausar y reflexionar sobre la fuente de nuestra ira. Nos permite dar un paso atrás y observar nuestras reacciones emocionales sin emitir juicios ni expresiones inmediatas. A través del silencio, podemos practicar la respiración consciente y la autoindagación, obteniendo así una comprensión más clara de las causas profundas de nuestro enojo. Además, el silencio actúa como un escudo contra las palabras hirientes y las acciones que suelen acompañar la ira. Evita que causemos daño a los demás y a nosotros mismos. En la quietud de la contención, podemos proteger nuestras relaciones y crear un ambiente de calma y entendimiento. En la tradición budista existe una historia sobre las 2 flechas. La primera flecha representa el dolor o sufrimiento inicial que experimentamos cuando algo perturbador nos sucede. La segunda flecha simboliza el sufrimiento que nos infligimos a nosotros mismos al reaccionar ante la primera flecha. Al practicar el silencio frente a la ira, evitamos disparar esa segunda flecha y reducimos el sufrimiento innecesario. Para profundizar en la enseñanza del silencio ante la ira, es fundamental analizar la naturaleza misma de este estado emocional
y entender por qué el budismo enfatiza que la respuesta apropiada es el silencio. La ira, según el budismo, a menudo se ve como la manifestación de nuestros apegos y aversiones. Cuando deseamos algo con intensidad o sentimos aversión hacia determinada situación, la ira emerge como respuesta a la amenaza percibida a nuestros deseos. El apego a nuestras expectativas nos ciega frente a la interconexión de todas las cosas y la impermanencia del mundo. Ante la ira, el silencio se convierte en un refugio de autoconciencia y reflexión. Cuando nos enojamos, nuestra mente se nubla con emociones y nuestros pensamientos suelen ser irracionales e impulsivos. En este estado, nuestras palabras y acciones pueden conducir al arrepentimiento y al daño, tanto propio como ajeno. El silencio nos permite tomar distancia de la intensidad inmediata de la ira. Proporciona un intervalo entre nuestras emociones y nuestras reacciones. En lugar de desahogarnos en el calor del momento, podemos respirar, regalarnos un instante de quietud y observar la ira sin juicio. Esta práctica se basa en la atención plena y la autoconciencia, elementos centrales del noble sendero óctuple. En silencio, podemos formularnos preguntas esenciales. ¿Por qué estoy enojado? ¿A qué me estoy aferrando en esta situación? ¿Qué aversión está desatando esta ira? Estas indagaciones pueden conducir a insights profundos sobre las causas de nuestro enojo. Es posible que descubramos que nuestros apegos no son realistas, que nuestras aversiones se basan en malentendidos o que nuestras expectativas causan nuestro sufrimiento. Asimismo, el silencio funciona como una protección frente a las consecuencias de nuestras palabras y actos impulsivos. En momentos de ira, podríamos decir cosas hirientes o tomar decisiones de las que luego nos arrepentiremos. Al elegir el silencio, evitamos hacernos daño y dañar a los demás, preservando la integridad de nuestras relaciones. La historia de las dos flechas ilustra este punto de manera elocuente. La primera flecha representa el dolor inicial o el sufrimiento que experimentamos al enfrentar algo perturbador. Es parte inevitable de la vida. La segunda flecha encarna el sufrimiento que nosotros mismos nos infligimos al reaccionar con ira ante ese dolor inicial. Al responder a la primera flecha con ira, disparamos la segunda flecha, generando un sufrimiento adicional e innecesario. Mediante la práctica del silencio frente a la ira, aprendemos a gestionar la primera flecha con más habilidad. Reconocemos el dolor sin añadirle una reacción airada que agrave nuestro sufrimiento. Esto no solo disminuye nuestro malestar, sino que también evita que perjudiquemos a quienes nos rodean. De este modo, fomentamos una atmósfera de mayor compasión y armonía. El silencio ante la ira es un llamado a la atención plena, la autoconciencia y la moderación. Nos brinda la oportunidad de transformar la ira en comprensión y compasión. Al abrazar esta enseñanza, desarrollamos gradualmente fortaleza emocional y sabiduría. Practicar el silencio ante la ira no implica reprimir nuestras emociones, ni negar su existencia. Más bien, nos invita a relacionarnos con ellas de manera más constructiva y consciente. Cuando guardamos silencio, creamos un espacio para la autorreflexión y la autocompasión. Reconocemos nuestra ira sin juzgarla y la observamos con curiosidad. Este simple acto de prestar atención a nuestras emociones puede ser profundamente transformador. Además de fomentar la autoconciencia, el silencio nos permite escuchar con mayor profundidad a los demás. Cuando estamos enojados, solemos centrarnos exclusivamente en nuestros sentimientos y puntos de vista. Podemos estar tan inmersos en nuestras emociones que pasamos por alto lo que la otra persona está intentando decir, o dejamos de empatizar con su perspectiva. Al optar por el silencio, abrimos el corazón y la mente a una comprensión más profunda de la situación y de las personas involucradas. La fuerza del silencio ante la ira
radica en su capacidad de romper el ciclo de reactividad. Cuando respondemos con ira a una circunstancia, solemos provocar reacciones defensivas o enojo en los demás, generando un círculo vicioso de conflicto. El silencio interrumpe ese patrón y crea la oportunidad de avanzar hacia una solución más pacífica y constructiva. En última instancia, la práctica del silencio ante la ira conduce a un mayor equilibrio emocional y ecuanimidad. Nos ayuda a soltar rencores y resentimientos, dejando espacio para el perdón y la comprensión. Al cultivar esta práctica, nos acercamos al ideal de liberarnos del sufrimiento causado por la ira, uno de los objetivos centrales del budismo. Tercero, silencio ante el chisme y la calumnia. Siempre guarda silencio cuando escuches chismes y calumnias. Esta enseñanza subraya la importancia de un habla consciente y las consecuencias de participar en una comunicación dañina. El chisme y la calumnia son como flechas envenenadas que pueden perjudicar no solo a la persona de la que se habla, sino también a quien las pronuncia. En el budismo, el habla correcta es una directriz ética fundamental que destaca la importancia de expresarnos con veracidad, amabilidad y beneficio para los demás. El chisme y la calumnia transgreden estos principios y generan desarmonía y sufrimiento. Optar por el silencio ante tales conversaciones se alinea con la práctica del habla correcta y promueve una sociedad más compasiva y armoniosa. Los chismes y la calumnia suelen brotar de emociones negativas como la envidia, el resentimiento o el afán de dañar la reputación de alguien. Participar en este tipo de discurso no solo perpetúa esas emociones negativas en nosotros mismos, sino que también propaga la negatividad hacia quienes nos rodean. Puede dañar relaciones, romper la confianza y debilitar los lazos comunitarios. El silencio en estas situaciones cumple múltiples propósitos. Primero, nos impide formar parte de un habla dañina. Al no participar en chismes o calumnias, eludimos las repercusiones éticas y kármicas de difundir falsedades o de causar perjuicio a los demás. Segundo, el silencio nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la intención que subyace al chisme o la calumnia. ¿Estamos participando por envidia, enojo o miedo? Esta autorreflexión puede ser un catalizador para nuestro crecimiento personal y transformación. Además, al optar por el silencio, podemos inspirar a quienes están difundiendo chismes para que reconsideren sus palabras. Nuestra negativa a participar o a escuchar ese tipo de comentarios transmite el mensaje de que no avalamos tal conducta. Esa no participación puede motivar a otros a repensar el impacto de sus propias palabras e incluso desalentarlos de continuar con el discurso negativo. El chisme y la calumnia están muy extendidos en nuestra sociedad y sus efectos perjudiciales son bien conocidos. En el budismo, estas conductas se consideran una transgresión del habla correcta, uno de los elementos del noble sendero óctuple. El habla correcta implica usar nuestras palabras de manera atenta y ética, fomentando la honestidad, la bondad y la comunicación constructiva. La prohibición de chismorrear y calumniar se basa en la comprensión del poder de la palabra. Las palabras moldean nuestra realidad, influyen en nuestras emociones y afectan la vida de los demás. Cuando recurrimos al chisme o la calumnia, a menudo lo hacemos movidos por emociones negativas como la envidia, el resentimiento o la ira. Estas emociones empañan nuestro juicio y nos impulsan a proferir falsedades o a exagerar los defectos de otros. El daño causado por el chisme y la calumnia tiene dos facetas. Primero, perjudica a la persona de quien se habla. Las mentiras o palabras ofensivas pueden dañar su reputación, causar angustia emocional y afectar sus relaciones. Segundo, perjudica a quien las pronuncia. El discurso negativo genera consecuencias kármicas adversas que pueden acarrear sufrimiento futuro.
Además, perpetúa emociones negativas en el propio orador, alimentando su propio sufrimiento. Optar por el silencio ante el chisme y la calumnia es una manera contundente de romper ese ciclo de negatividad. Es un acto de no participación, de rechazo a contribuir a la propagación de palabras dañinas. Esto no solo se alinea con los principios de un habla correcta, sino que también resguarda nuestro propio karma y equilibra nuestras emociones. El silencio nos ofrece un instante de pausa, una oportunidad para reflexionar sobre nuestras intenciones. Cuando nos topamos con chismes o calumnias, podemos preguntarnos por qué nos sentimos tentados a participar. ¿Lo hacemos por envidia, por afán de superioridad, por venganza? Esta introspección puede transformarnos al hacer evidente que nuestras propias emociones negativas generan sufrimiento. Además, negarnos a escuchar o a participar en chismes puede enviar un mensaje poderoso a quienes nos rodean. Nuestra elección de guardar silencio comunica nuestra desaprobación. Puede alentar a otros a evaluar el impacto de sus palabras y a modificar su comportamiento, contribuyendo así a reducir la circulación de comentarios dañinos. En un sentido más amplio, el silencio ante el chisme y la calumnia promueve una cultura de amabilidad, respeto y empatía. Nos anima a mirar más allá de los defectos o fallas de los demás y a centrarnos en sus cualidades positivas. Fomenta la comprensión y la compasión, ayudando a forjar una comunidad más armónica y solidaria. La práctica del silencio ante el chisme y la calumnia refleja los ideales budistas del habla correcta y la compasión. Nos permite emplear nuestras palabras de manera más consciente, proteger nuestro bienestar y aportar a una convivencia más positiva y armoniosa. Cuarta, silencio durante el conflicto. Siempre permanece en silencio durante los conflictos. El conflicto es una parte inevitable de las relaciones humanas, pero la manera de abordarlo puede condicionar en gran medida el resultado. El budismo nos anima a elegir el silencio como respuesta ante el conflicto, remarcando el papel de la atención plena, la compasión y la comprensión en la resolución de disputas. Los conflictos suelen surgir de divergencias en opiniones, valores o intereses y pueden desembocar en discusiones acaloradas, palabras hirientes y angustia emocional. En tales momentos, el silencio puede obrar como un bálsamo que enfría los ánimos, al permitirnos tomar distancia, reflexionar y responder con sabiduría y compasión. Callar en medio del conflicto no implica ignorar o reprimir nuestros sentimientos. Más bien, crea un espacio propicio para la escucha activa, la empatía y la búsqueda de puntos en común. Al optar por el silencio, permitimos que nosotros mismos y los demás se expresen sin temor a juicios o mayores tensiones. Además, el silencio nos ayuda a abandonar el ciclo de reactividad. Cuando reaccionamos ante un conflicto con ira o actitudes defensivas, a menudo intensificamos el problema, dificultando aún más su resolución. El silencio corta esa espiral, ofreciendo un momento de pausa para la reflexión y la respuesta consciente. El conflicto es una parte intrínseca de las relaciones e interacciones humanas, ya sea un desacuerdo con un familiar, un choque con un colega o una disputa con un amigo. El conflicto forma parte de la experiencia. Sin embargo, la manera en que lo enfrentamos y manejamos influye significativamente en nuestras relaciones y en nuestro bienestar personal. En el budismo, se recomienda el silencio durante los conflictos, debido a su capacidad de propiciar soluciones más conscientes y compasivas. Profundicemos en la sabiduría del silencio en medio del conflicto. El conflicto suele originarse por desacuerdos en perspectivas, valores o intereses, que pueden agravarse hasta provocar discusiones, disputas o incluso confrontaciones físicas. Esto genera tensión emocional, puede afectar las relaciones y traer consecuencias negativas para todos los implicados. El budismo reconoce que los conflictos
pueden ser especialmente difíciles de afrontar, pues desencadenan emociones intensas y nublan nuestro discernimiento. El silencio durante un conflicto no significa evitarlo o reprimir nuestros sentimientos, sino elegir de forma consciente dejar espacio para la escucha activa, la empatía y la búsqueda de soluciones. Es una pausa que permite a ambas partes expresarse sin temor a ser juzgadas o que el conflicto escale aún más. En esa pausa podemos reconocer nuestras emociones y reacciones, así como las de la otra persona. El silencio en los conflictos se erige también como una poderosa herramienta de escucha activa, una habilidad frecuentemente olvidada, pero esencial en la comunicación efectiva. Al callar, nos concentramos de lleno en lo que la otra parte dice, comprendemos su perspectiva y empatizamos con sus emociones. Esta escucha compasiva puede aplacar la confrontación y abrir paso a un diálogo más constructivo. Por otro lado, el silencio propicia la reflexión personal. En medio del conflicto, puede que nos dejemos llevar por nuestras emociones, dificultando ver el panorama general o sopesar las repercusiones a largo plazo de nuestras acciones. Al elegir el silencio, nos regalamos un instante para analizar las raíces del enfrentamiento, nuestro papel en él y las posibles salidas. Otra faceta del silencio para resolver conflictos es evitar la escalada. Cuando respondemos con ira, defensividad o contraataques, perpetuamos el círculo de negatividad, lo cual complica la búsqueda de una solución consensuada. El silencio interrumpe este circuito, aportando una pausa que facilita una reacción mesurada y reflexiva. En la práctica del silencio, se nos invita a renunciar a la necesidad de ganar o de tener la razón en la discusión. En su lugar, priorizamos la salud de la relación y el objetivo más amplio de la comprensión mutua y la reconciliación. Esto se alinea con el principio budista de la no aferrarse, no apego, según el cual nuestro afán de satisfacer deseos egoicos nos conduce al sufrimiento y obstaculiza la búsqueda de la iluminación. La eficacia del silencio en la resolución de conflictos se explica por su capacidad de fomentar la empatía, la compasión y el entendimiento mutuo. Nos alienta a trascender nuestras emociones inmediatas y a tomar en cuenta las necesidades y sentimientos de la otra parte. De esta manera, se propicia un entorno en el que ambos puedan expresar sus puntos de vista, hallar coincidencias y trabajar de forma conjunta hacia una solución. El silencio ante el conflicto es una práctica que se fundamenta en los principios budistas de la atención plena, la compasión y la no aferrarse. Constituye una herramienta valiosa para manejar desacuerdos con más sabiduría, empatía y empatía. Al seguir esta práctica, contribuimos a una resolución que salvaguarda las relaciones, minimiza el daño y promueve la armonía. 5. Silencio en momentos de sufrimiento. Siempre guarda silencio cuando presencies el sufrimiento de los demás. La compasión está en el corazón del budismo, y esta enseñanza subraya el poder del silencio como vía para expresar compasión y brindar consuelo a quienes atraviesan dolor. Cuando somos testigos del sufrimiento ajeno, nuestra reacción inmediata suele ser ofrecer palabras de apoyo o consejos. Sin embargo, el budismo plantea que, en muchas ocasiones, el silencio resulta más profundo y compasivo. El silencio transmite nuestra presencia, nuestra empatía y nuestra disposición a escuchar sin juzgar. El sufrimiento es un rasgo inherente a la existencia humana y puede presentarse de múltiples formas: dolor físico, angustia emocional o los retos de la vida diaria. Somos testigos del sufrimiento ajeno a menudo, ya sea un amigo en medio de una ruptura, un familiar con problemas de salud o un desconocido que enfrenta dificultades. En esos instantes, sentimos el impulso de ofrecer palabras que alivien el sufrimiento que vemos. Pero el budismo nos recuerda que,
A menudo, el silencio puede ser la respuesta más compasiva. Esta enseñanza encarna el principio del habla correcta, que promueve la amabilidad y la utilidad de nuestras palabras. Ante el sufrimiento de alguien, el silencio puede resultar la opción más benéfica y empática. El silencio en momentos de sufrimiento muestra nuestra presencia y comprensión. Comunica que estamos aquí para acompañar y escuchar al otro. Las palabras, por más bien intencionadas que sean, no siempre consiguen transmitir la magnitud de nuestra compasión. En cambio, el silencio crea un espacio donde la persona que sufre puede expresarse a su ritmo, sin temor a ser juzgada. En esa atmósfera de aceptación, muchas veces encuentra alivio y apoyo. El silencio también refleja nuestro respeto por la autonomía y la capacidad de la persona que sufre para atravesar su proceso. Reconoce que no todo dolor puede mitigarse con palabras o consejos. A veces, el mayor regalo que podemos brindar es estar presentes, escuchar con empatía y compartir el dolor de la otra persona. El silencio ante el sufrimiento ajeno se arraiga firmemente en el principio de la compasión en el budismo. La compasión no se reduce a sentir pena por alguien, sino que implica el deseo activo de aliviar su sufrimiento. Al guardar silencio, brindamos un tipo diferente de presencia compasiva, dispuestos a presenciar y acompañar el dolor, sin apresurarnos a ofrecer explicaciones o recomendaciones que quizá no sean necesarias o útiles en ese momento. Es importante señalar que el silencio no siempre es la respuesta, pues hay circunstancias que requieren palabras de consuelo o ayuda práctica. Pero el budismo nos anima a reconocer el silencio como una reacción válida y valiosa ante el sufrimiento ajeno, recordándonos que, en ocasiones, el regalo más grande que podemos ofrecer es simplemente nuestra presencia callada, nuestra escucha solidaria y nuestro afán de compartir el dolor del otro. B. Siempre guarda silencio cuando estés sufriendo. Esta enseñanza reconoce la relevancia de la autocompasión y el autocuidado en momentos difíciles. Nos invita a volver la mirada hacia el interior y a acoger el poder sanador del silencio en nuestra vida. Todos experimentamos dolor y sufrimiento, la pérdida de un ser querido, una crisis personal o una fase de angustia emocional. Es innegable que el sufrimiento forma parte de la condición humana. En esos trances, tendemos a buscar apoyo y consuelo en los demás. Sin embargo, el budismo nos recuerda que existen instantes en los que el silencio, en especial ante nuestro propio sufrimiento, puede ser profundamente reparador. En el silencio de nuestros momentos de dolor, encontramos un espacio para la introspección y la autocompasión. Es un lugar donde podemos reconocer nuestro sufrimiento sin juzgarlo, tratándonos con la misma amabilidad y empatía que ofreceríamos a quienes amamos. En esa quietud, procesamos nuestras emociones y vivencias, propiciando la curación y el desarrollo personal. Además, el silencio alivia la presión de simular estar bien o de expresar nuestro dolor a los demás. Si bien compartir el sufrimiento con amigos o profesionales es importante, hay ocasiones en que el trasfondo de nuestro padecimiento escapa a las palabras. El silencio nos permite sentir nuestro dolor sin el deber de justificarlo o explicarlo. Esto puede liberarnos al permitirnos simplemente experimentar lo que sucede y asimilarlo como parte de nuestra realidad presente. En la quietud también accedemos a nuestra fortaleza interior y sabiduría. El budismo enseña que el sufrimiento es ineludible, pero también que puede convertirse en un motor de transformación y autoconocimiento. En la intimidad del silencio, podemos reflexionar sobre verdades profundas acerca de nosotros mismos y la naturaleza del sufrimiento. Descubrimos la impermanencia de todas las cosas, incluido el propio sufrimiento, y la interconexión de la vida, comprendiendo que nuestro dolor no es aislado, sino parte del tejido humano universal. Esta visión puede brindarnos paz y entendimiento.
El silencio ante nuestro propio sufrimiento se fundamenta en la autocompasión, el autocuidado y el autodescubrimiento. Nos permite honrar nuestro dolor sin juzgarlo, encontrar un refugio lejos de la demanda de dar explicaciones y fortalecer nuestra propia sabiduría y resiliencia. Al acoger esta práctica, creamos las condiciones para sanar y crecer internamente. Resumen. La sabiduría del budismo nos ofrece una comprensión profunda del poder transformador del silencio en 5 situaciones cruciales: la ira, el chisme y la calumnia, el conflicto, el sufrimiento ajeno y nuestro propio sufrimiento. En estos momentos, el silencio funciona como fuente de conciencia atenta, compasión y crecimiento personal. El silencio no es pasividad ni indiferencia. Es una decisión consciente que abre espacio para escuchar, reflexionar y responder con sabiduría y empatía. Se alinea con los principios de habla correcta, compasión y desapego que se encuentran en el noble sendero óctuple. Al mantenernos siempre en silencio, en estas 5 situaciones, nos capacitamos para transformar emociones negativas, cultivar compasión y fomentar la comprensión. Protegemos nuestras relaciones, reducimos el daño y contribuimos a un mundo más armónico y conectado. Al aprender a estar presentes, escuchar en profundidad y abrazar el poder sanador del silencio, integramos estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana. Emprendemos un camino de autodescubrimiento y transformación personal, acercándonos a los ideales del budismo que buscan aliviar el sufrimiento, cultivar la atención plena y despertar a la interconexión de todos los seres. De este modo, no solo hallamos soluciones a los desafíos de la vida, sino que también nos adentramos en una senda hacia la paz interior y la iluminación. El silencio es esencial. Necesitamos el silencio tanto como necesitamos el aire, tanto como las plantas necesitan la luz. Si nuestras mentes están abarrotadas de palabras y pensamientos, no hay espacio para nosotros. En el silencio profundo de estas 5 situaciones, descubrimos el espacio necesario para vivir con mayor atención, compasión y autenticidad.